Eh, Hoy quiero partir con una serie que se llama, y se va a llamar durante las próximas semanas, Desarrollando una vida de integridad. Y parto con una historia que nos tocó en un viaje aproximadamente que teníamos que hacer con Carolina. Era entre vacaciones y una parte ministerial, podría decirlo de esa forma. Y conocimos ahí un misionero en Estados Unidos que se llama Ron Eagle. Ron Eagle tenía una historia muy singular porque había sido piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana para la Guerra de Vietnam, piloto de helicóptero incluso. Y toda una historia de él con su esposa, un gran hombre, un hombre de una paciencia impresionante. Y una de las cosas que nos llamó la atención, en una parte, un fin de semana, él vivía y vive actualmente en Seattle, que es un puerto que está hacia la costa noroeste de Estados Unidos, casi en la frontera con Canadá. Y en ese momento nos dijo, ¿por qué no vamos fin de semana? Vamos a Canadá. Y Canadá queda casi la distancia en ese momento entre Seattle y Vancouver, era como ir de Santiago a Viña del Mar aproximadamente. Por lo tanto quedaba muy cerca. Y dije, pues, además que aprovechen de conocer, qué sé yo, esa ciudad, Vancouver. Y una de las cosas que ocurría en la frontera, cuando uno llegaba a la frontera, había un policía norteamericano y que preguntaba, no bajaba el vidrio, y preguntaba si todos los que estaban en el automóvil eran americanos o no. Y si uno decía sí, pase. Y si uno decía no, pase por la oficina de inmigración porque tiene que registrarse. Entonces, bueno, nosotros dijimos que no todos éramos americanos, nosotros tuvimos que pasar por la oficina. Pero no dejé de preguntarle a Ron Eagle, oye, pero tú podrías haberle dicho sí y habríamos pasado. Sí, pues, habríamos pasado. Wow, dije yo, el poder de la palabra, de la credibilidad de la palabra. Y ese es el primer punto que quiero tocar hoy con relación a cómo ser personas íntegras. Y tiene que ver el grado de cumplimiento que nosotros hacemos de nuestra palabra. El cumplimiento de la palabra. Cada vez que prometemos algo, si lo cumplimos o no lo cumplimos. Porque eso traza si una persona hay integridad en el corazón o hay ausencia de integridad. Y la escritura en Proverbios 20, versículo 6, dice así: son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Nosotros podemos declarar una cantidad de cosas por nuestras palabras, podemos ser muy buenos para declarar promesas, pero ¿qué persona es digno de confianza si cumple o no cumple su palabra? Si somos hombres, jóvenes y mujeres de palabra, vamos a ser hombres y mujeres de integridad. Si somos hombres y mujeres que simplemente declaramos palabras, pero las mismas que estamos declarando, las mismas promesas que hacemos, no las cumplimos, se va a producir todo lo contrario a lo que es la integridad. Dios es un hombre, Dios, perdón, es una persona que cumple 100% su palabra. Él es fiel a ella, muy fiel a ella. ¿Por qué tenemos que ser hombres fieles a la palabra que cumplimos? Porque Dios es fiel a su palabra. Dios no es infiel a su palabra. Dios cumple 100% su palabra. En Números capítulo 23, versículo 19, dice así: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Dios no es una persona que hoy día pueda declarar algo, prometer algo y no cumplir al 100%. Dios no es una persona que cambia de parecer, que lo que hoy declaró en su palabra no lo va a cumplir. Dios es fiel 100% a su palabra. Dios cumple 100% su palabra. Las promesas de Dios para tu vida, que están ahí trazadas en su palabra, Dios las cumple fielmente, 100%, no 99%. Porque Dios es fiel a su palabra, por eso nos demanda a nosotros que también nosotros seamos fieles a nuestras palabras cuando cumplimos sus mandamientos, sus preceptos, sus mandamientos. Fíjese que cómo es el diablo en esta materia. Cuando estaba en el jardín del Edén,
la declaración del diablo es así. Así que Dios ha dicho que no pueden comer ningún fruto del árbol del huerto. Fíjese la declaración que está ahí en el libro de Génesis. Así que Dios ha dicho que no pueden comer ningún fruto del árbol del huerto. Lo que está haciendo es tergiversar la palabra, porque Dios no dijo eso. Lo que Dios dijo fue que podían comer de todos los frutos del árbol del huerto, más del fruto del árbol del bien y del mal no podrían comer, porque ciertamente el día que comieran iban a morir. Siempre lo que hace el diablo es distorsionar o tratar de colocar a Dios como mentiroso frente a una promesa. Así que Dios dijo tal cosa y Dios no dijo tal cosa. Eso es lo mismo que pasa muchas veces en nuestra vida cuando el diablo nos seduce, cuando nos tienta, cuando nos engaña, cuando nos miente. Así que Dios te dijo tal cosa, y es tergiversar, manipular la palabra para que nosotros podamos ser personas que no cumplamos dicha palabra. Dios nunca dijo que no podíamos comer de los frutos del árbol del huerto. Dijo que de aquel fruto del árbol del bien y del mal no comas, porque ciertamente el día que comieres morirás. El desafío para ser personas íntegras, queridos hermanos, tiene que ver con cumplir nuestra palabra. ¿Cuántas veces no cumplimos nuestra palabra? ¿Cuántas veces nos comprometemos con cosas que finalmente simplemente son palabras? Y lo que manda finalmente son nuestras acciones. Si queremos desarrollar una vida de integridad, el primer punto, el primer paso, y lo vamos a seguir viendo en esta serie, desarrollando una vida íntegra, es cumplir nuestra palabra. Toco algunos aspectos de cumplir nuestra palabra, por ejemplo. ¿Cómo somos en el tema de la puntualidad? Y uno podrá decir, bueno, pero es que es una cuestión que no tiene ninguna profundidad, ninguna cuestión de tanta seriedad o de tanta importancia. Es que el punto está ahí, exactamente. Tú te pasas a ser una persona creíble en lo que declaras y haces. ¿Cuántas veces decimos que nos vamos a juntar a tal hora, que nos vamos a reunir, que nos vamos a congregar virtualmente, que vamos a estar aquí a las 10:30, que vamos a estar en una reunión a las 6 de la mañana, que vamos a asistir a cierta hora con la cual cumplimos un desafío que tenemos por delante y nos acostumbramos a no ser puntuales? O en el mismo día del evento, o en el mismo día de que se nos convoca, en el mismo día del compromiso en el cual dijimos hace 3 días atrás que íbamos a estar, algo ocurre y no estamos. Entonces, algo que puede ser tan trivial, algo que puede ser tan simple, algo que puede ser sin ninguna importancia, pasa a tener una importancia porque va manifestando nuestra conducta de vida. E incluso más, fíjense que uno puede decir, esta persona, yo no creo que vaya a llegar a la hora. ¿Y por qué uno se forma ese prejuicio, se forma ese juzgar quizás, que no debería ser así? Es porque uno se lo ha llevado por una percepción relativa, uno se lo ha llevado esa percepción por una conducta de vida. Uno puede decir, esa persona yo creo que va a estar incluso antes de la hora, porque uno podría juzgar, esa persona va a estar antes de la hora y esta otra persona va a estar atrasado, porque siempre va a llegar atrasado. Porque lo que dice no lo cumple. Y al no cumplirlo, en esa área pasa a ser una persona no íntegra en esa materia. Si nosotros en las pequeñas cosas comenzamos a cumplir nuestra palabra, en esas pequeñas cosas vamos a desarrollar una vida íntegra para las grandes cosas. No es solamente trivial no ser puntual, es que cuando en esas pequeñas cosas comenzamos a transar, en las grandes responsabilidades tampoco esperemos que vamos a ser personas íntegras porque no somos fieles al cumplimiento de su palabra. Por eso la Escritura es muy clara en Santiago capítulo 4, versículo 4, que es lo siguiente. Mire bien, mire bien. Aquel que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Lo vuelvo a repetir. Lo dice en un extracto de ese versículo. Aquel que es enemigo de Dios
es amigo del mundo, o al revés, aquel que es amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios. Nosotros podemos tomar dos estilos de vida. El estilo de vida del mundo, que da lo mismo si yo puedo llegar 5 o 10 minutos atrasado, o el estilo de lo que la Escritura nos dice, de la integridad de cumplir lo que declaran nuestras palabras. Usted elige qué estilo de vida quiere llevar. Y por eso algunos podrán decir, oh, pero que esto es ser muy radical. Bueno, ¿usted quiere ser radical cristiano o quiere ser un cristiano relativo o una cristiana relativa? ¿Usted cumple lo que dice su palabra? Frente al mundo secular, cuando lo escuchan a usted que se compromete con ciertas cosas, ¿usted las cumple? Y si no cumplimos las pequeñas cosas, y mire bien esto, si uno no cumple las pequeñas cosas, por ejemplo, como ser puntual, como asistir a un compromiso espiritual permanentemente, y podría mencionar una larga lista, si en esas pequeñas cosas demostramos una ausencia y una carencia de cumplir lo que declaramos, ahí empieza la falta de integridad en nuestras vidas. La integridad de una mujer, la integridad de un joven, la integridad de una persona se mide porque, primero, si cumple o no cumple su palabra. Usted tiene un Dios que no cumple el 99% de su palabra, 99% de su palabra. Usted tiene un Dios que cumple el 100% de su palabra. ¿O hay algo que Dios no sea fiel a su palabra? ¿Encuentra usted algún principio, algún precepto en la Escritura en la cual Dios no es fiel a su palabra? ¿Acaso Dios no cumple sus promesas? No hay ninguna promesa que Dios no sea capaz de cumplir. Y le voy a decir una promesa, y que es una de las únicas promesas que está en los 10 mandamientos, a propósito del día que estamos celebrando hoy. Honra a padre y madre, ¿y qué dice después el texto? Y largura de días y años de vida te aumentarán. ¿Usted cree que Dios no va a cumplir eso? Yo creo que sí, Dios lo cumple. ¿Qué pasa si yo no cumplo el principio de la honra a un padre y a una madre? Es difícil abrazar esa promesa, porque Dios cumple lo que promete y Dios desafía en su palabra a que si nosotros somos a cumplir y fieles a obedecerla, abrazamos sus promesas. Hay una declaración de un pastor argentino de hace muchos años atrás, que la escuché y que me encantó, a propósito del tema de las palabras, porque las palabras generan realidades, y esto es súper importante, hermanos. Si tú quieres desarrollar una vida íntegra y ser un hombre de integridad y ser una mujer íntegra, lo que manda son tus palabras si están alineadas a tus hechos. La declaración de este pastor dice así: los hechos hablan tanto que no se alcanza a oír lo que uno dice. Lo vuelvo a repetir. Los hechos hablan tanto que no se alcanza a oír lo que uno dice. Algunos son súper buenos para hablar, súper buenos para criticar, súper buenos para opinar. Y yo digo, bueno, si son súper buenos para hablar, no me complica tanto eso. Si son súper buenos para criticar, depende cómo lo haga. El punto es si sus hechos están anclados a esas palabras y a esas críticas. Por eso el árbol se juzga por el fruto. El árbol, usted lo juzga por el fruto. Usted puede juzgar a una persona por el fruto. Si lo que está diciendo está anclado en su fruto. O simplemente son palabras que no están ancladas a tus hechos. A veces muchos critican, a veces muchos opinan, y si la manera con que criticaran o la manera con que hablaran tanto estuviera anclada a los hechos, casi podría ser hasta multimillonario, digo yo.
En cambio, hay algunos que no hablan, hay algunos que no critican, porque simplemente se preocupan de obedecer lo que dice su palabra y el premio de su esfuerzo, su sacrificio, tiene su fruto. Las palabras que no cumplimos nos hacen ser personas no íntegras. Las palabras que cumplimos podemos desarrollar una vida íntegra. Por eso la integridad, queridos hermanos y hermanas que nos están viendo aquí, está en un desafío permanente a ser coherentes en cumplir nuestra palabra, en cumplir nuestros compromisos, en cumplir incluso las enseñanzas que a veces brindamos a otros, si verdaderamente en ese tipo de enseñanza nosotros somos personas que verdaderamente la estamos cumpliendo, la estamos haciendo. Siempre me ha llamado la atención, y lo vuelvo a anclar en lo que estaba mencionando anteriormente, de que podemos nosotros opinar y criticar de mucha gente, de su forma, de su manera de actuar, pero finalmente yo podría decir lo siguiente: ¿dónde se mide la verdadera vida cristiana? ¿Dónde se mide la verdadera calidad de una mujer cristiana? ¿Dónde se mide verdaderamente lo que uno podría decir el testimonio de una mujer cristiana, el testimonio de un hombre cristiano, el testimonio de una persona cristiana, el testimonio de un matrimonio cristiano, de un padre, una esposa cristiana, una madre cristiana? ¿Dónde se mide eso? ¿Por lo que dice, por lo que conoce de la Escritura o por lo que vive de la Escritura? Voy a mencionar un versículo en un área muy específica, que es muy atingente a todos los que nos están viendo acá, y que tiene que ver con la vida de integridad en el mundo laboral o en el mundo secular. En Proverbios 14, versículo 23 dice así: todo esfuerzo tiene su recompensa. Escuche bien. Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Habla de las palabras nuevamente. Como muchas veces somos súper buenos para hablar, súper buenos para criticar a los que incluso son gente esforzada de trabajo y que han logrado por el fruto de su esfuerzo y trabajo una cosecha interesante en su vida de prosperidad. Y habría que verse, bueno, qué es lo que pasa con tu vida en esa área. Yo sé que este punto puede ser para algunos súper sensible, pero si nosotros no somos capaces de mirarnos a nosotros mismos y examinar nuestro corazón y decir, bueno, a ver, si la Biblia dice que todo esfuerzo tiene su recompensa, y yo veo la vida de una persona, de una mujer, wow, el esfuerzo y el sacrificio de esa mujer tiene esta recompensa y este fruto y esta cosecha, yo diría que lo que manda ahí son sus hechos y no sus palabras, su vida de integridad. Me coloco en el otro ámbito. ¿Y qué pasa? El que mucho critica, mucho habla, pero cuando veo el fruto, más bien lo que veo es pobreza, no riqueza. Y no solamente me refiero a lo material, sino que me refiero a lo espiritual incluso. Las palabras generan realidades, y el cumplimiento de una palabra genera un testimonio de vida, y el incumplimiento de una palabra genera un descrédito de un testimonio. Nosotros cuando hacemos un pacto, un compromiso, ¿lo cumplimos o no lo cumplimos? Mire lo siguiente: la gente que trabaja y se esfuerza, como lo decía anteriormente, brinda un gran testimonio. La gente que es floja en su ámbito secular brinda un mal testimonio. Algunos brindan un testimonio de integridad y otros brindan un testimonio de falta de integridad. Por eso hay un pasaje maravilloso en la Biblia que dice: en el trabajo hay fruto, mas las vanas palabras empobrecen. En el trabajo hay fruto,
mas las vanas palabras empobrecen. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. El primer paso para desarrollar una vida íntegra es cumplir nuestra palabra. Vamos a ver en esta serie varios pasos para desarrollar una vida íntegra, ser un hombre íntegro, ser una mujer íntegra, ser un joven íntegro. Pero el primer paso es hacer un autoexamen y ver hasta qué punto nosotros cumplimos nuestra palabra. O simplemente prometemos y no cumplimos. O somos livianos, aún en las cosas pequeñas, y no le damos ninguna importancia, como la puntualidad. Y pensamos que eso no tiene ninguna importancia para Dios. Yo le pregunto lo siguiente. Colóquese en la siguiente situación. El día domingo a las 10:30 de la mañana Jesucristo va a estar físicamente. Físicamente. Tú lo vas a ver físicamente. ¿A qué hora llegaría usted? ¿A las 10:30? ¿A las 10:45? ¿No se conecta? Jesucristo va a estar físicamente. Yo le garantizo que usted va a llegar quizás una hora antes. ¿Y usted cree que Jesucristo no está en medio nuestro en esta congregación virtual que tenemos en este momento? Si la Biblia dice que cuando dos o más se juntan, dice que Jesús está en medio de ellos. Yo creo que Jesús está acá. ¿Y por qué somos tan livianos en no cumplir un compromiso tan simple de tener una intimidad con Dios, un encuentro con Dios y llegar a la hora? Si no somos personas que cumplimos la palabra en las cosas simples, en las cosas que pueden ser domésticas, como las que acabo de decir, y sencillas, será difícil que lo hagamos en las cosas más profundas. ¿Usted cumple lo que pacta? ¿Usted cumple fiel los deberes que están en su contrato de trabajo? Le voy a dar un pacto, si usted lo cumple o no lo cumple. Voy a hablar a las casadas y a los que están en matrimonio, a los casados. Y voy a hablar a los novios que están aquí que piensan casarse. Cuando se declara la promesa en el altar y todo eso que se le declara el novio a la novia y lo que le declara la novia al novio y que le prometen una cantidad de cosas en pobreza y en riqueza, en adversidad y en los momentos de alegría, y la fidelidad hasta que la muerte nos separe. La vez que nosotros quebrantamos ese pacto, quebrantamos la integridad con Dios. Cada vez que usted quiebra un pacto de compromiso, de fidelidad, quiebra un pacto con la Escritura y quiebra un pacto con Dios. No da lo mismo quebrantar un pacto, porque lo que quebranta usted es una vida de integridad con Dios, y una falta de integridad nos desvincula de Dios y pasamos a ser más amigos del mundo y enemigos de Dios. Vuelvo a repetir el pasaje. Aquel que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. El que comete adulterio se constituye en un enemigo de Dios. El que es infiel se constituye en un enemigo de Dios, porque se constituye en un amigo del mundo. Y aquel que ama al mundo se constituye en un enemigo de Dios. Cada vez que nosotros quebrantamos un pacto que hemos hecho con alguien, significa quebrantar una vida de integridad. Por eso la mujer íntegra es la que cumple la palabra. El hombre que es íntegro es el que cumple la palabra. Y esto es una gran revisión que tenemos que hacer todas nuestras vidas. Dios nos está llamando a ser personas íntegras.
Cuando comienza esta reunión, comienza con la alabanza. Hay un salmo en la Biblia que dice lo siguiente: en los íntegros es hermosa la alabanza. La alabanza que a Dios agrada es la que hay integridad en el corazón, no la persona que canta lindo. La persona que con su conducta de vida obedece los mandamientos de Dios y los preceptos que están en toda la Biblia, esa persona cuando canta, para Dios significa una alabanza, un perfume, una melodía armoniosa que Dios la recoge con alegría y con gozo. Dice la Biblia, en los íntegros es hermosa la alabanza. Pero cuando hay un doble estándar, cuando podemos quizás en la iglesia ser una persona, pero en la vida privada somos otra persona, eso es esa ausencia de integridad, es falta de integridad. Esa alabanza para Dios no es alabanza, porque no hay integridad en el corazón. Cada vez que nosotros no cumplimos nuestra palabra, cada vez que nosotros somos transgresores de nuestra propia palabra declarada, hay falta de integridad. Les voy a hablar de otra falta de integridad. Cuando hay pecado oculto en nuestras vidas, es una falta de integridad. Y pensamos que frente a los demás podemos mantener una cara, pero Dios nos ve por lo privado. Por eso siempre la Biblia, frente al pecado, nos da siempre una salida, que es la confesión, que es sacar a la luz, porque eso abre una puerta al arrepentimiento y al cambio. Pero cuando nuestra vida es de un doble estándar, somos una persona frente a los demás y en lo privado somos otra persona, porque tenemos una vida oculta de muchas cosas, adicciones en el mundo sexual. ¿Y cómo puede ser adicción en el mundo sexual? Cada vez que usted tenga, por ejemplo, adicción en el mundo de la pornografía, eso es una vida oculta. Cada vez que usted tiene conversaciones inapropiadas con gente que no tiene que tener esas conversaciones, es una vida oculta. ¿Su esposa sabe lo que usted hace en privado? ¿Usted sabe lo que hace su esposa en privado? La vida oculta nos permite ser personas no íntegras. Y como Dios es un Dios de luz, como Dios es un Dios que saca las cosas todas a la luz en momentos aún muy puntuales, a la larga todo lo que hemos vivido en oculto siempre va a salir a la luz, siempre Dios lo va a desnudar. Por eso les animo, hermanos, que todos los que están viviendo una vida así puedan tener la capacidad de buscar ayuda, y para eso está la iglesia. Nadie puede juzgar a otro que no vaya a transitar por un puente de oscuridad. El punto es que no te quedes en el puente, sino que puedas atravesar el puente con la ayuda, porque no lo puedes hacer solo, con la ayuda de alguien que sí puede brindarte en ese momento de debilidad para sacar tu vida a una vida de santidad y una vida de luz distinta. Quiero decirle a todos los que están viviendo y que puede a lo mejor esta enseñanza, a lo mejor a algunos no le calza y a otros sí le calza. No quiero hablar por eso, el Espíritu Santo sabe a quién le está hablando aquí. Pero si hay áreas ocultas en tu vida, yo te pido muy encarecidamente que busque ayuda, porque será la única forma de ser libre y de ser un hombre íntegro. No se puede vivir la integridad en una vida oculta siendo una persona y frente a otros siendo otra persona. Eso no permite desarrollar la integridad. Quiero decir además lo siguiente. ¿Cuántas veces
Somos livianos en comprometernos en cosas que no vamos a poder cumplir. El Proverbio 17:18 dice lo siguiente: el que es imprudente, mira lo que dice, el que es imprudente se compromete por otros y sale fiador de su próximo. El que es imprudente se compromete por otros y sale fiador de su prójimo. Vamos a tener que aprender también a decir que no. Y no comprometemos en cosas que no somos capaces de cumplir. Porque si a todos decimos que sí, y a todos les generamos la expectativa de que estamos casados con nuestras palabras de promesa, vamos a terminar dando un mal testimonio por un compromiso que no vamos a poder ser capaces de cumplir. El policía que le pregunta a mi amigo Ron Eagle, ¿ustedes son todos americanos? Él simplemente confiaba en la palabra de mi amigo Ron Eagle. Y podría haber dicho, sí, somos todos americanos y pasamos. Hoy día eso es inconcebible. Hoy día tenemos que a veces firmar documentos para tener la seguridad que el otro va a cumplir. Y a veces nos falta firmar el documento. Antiguamente uno iba a la notaría, hace 30 años atrás, y uno firmaba la notaría. Después tuvieron que colocar la huella digital. ¿Y por qué fue? Porque se adulteraban las firmas en las notarías. Se hubo que colocar la huella digital. Hoy día todo eso se hace electrónicamente. ¿Por qué? ¿Por qué todas esas cosas? Porque ya la palabra no ha pasado a tener un valor en sí misma, sino que tenemos que tener un certificado que me acredite que la persona va a cumplir su palabra. Algunos dicen, da lo mismo si pago o no pago las deudas. ¿Usted cree que eso habla de integridad de una persona? No, tenemos que hacer todo lo posible por pagar los compromisos que tenemos y cumplir nuestra palabra. Porque en el momento que alguien confió en ti, confió en tu palabra y te dio un crédito y te dio una ayuda, nosotros somos responsables de cumplir ese compromiso que asumimos con nuestras palabras. Sé que esta palabra puede ser una palabra que puede ser fuerte, pero es una palabra necesaria para estos tiempos. Hoy la palabra nos vale mucho, tristemente. Es más, declaramos y prometemos tantas cosas con tanta liviandad, asumimos compromisos y nos da lo mismo aquellos que cumplimos y aquellos que no cumplimos, y el desafío es que Dios nos quiere de personas distintas, personas diferentes, con integridad. Y la integridad comienza con cumplir la palabra. Toda la palabra que declaramos, que seamos fieles a ella. Les quiero contar un último testimonio en esto. A raíz de la experiencia virtual, usted sabe que en lo secular, yo tengo una empresa que se dedica a arrendar autos. Y está pasando una situación bien particular en el mercado, porque hoy día no hay autos en el mercado, ni autos usados, ni autos nuevos. Entonces el valor de los autos ha subido cualquier cantidad. Y en este rentacar, como le brindamos un servicio a las compañías de seguros que tienen un siniestro, si usted tiene un siniestro le pasan este vehículo de reemplazo, también se ha producido una sobredemanda y no hay muchos vehículos realmente para arrendar. Entonces el otro día, con un gerente de una compañía me dijo, pucha, estoy preocupado, si podríamos llegar a un acuerdo. De que él me garantizaba tantos días de arriendo y yo le podría garantizar cumplir también tantos días de vehículo en stock para ofrecerle. Y hicimos la conferencia. Y al terminar, el gerente hace lo siguiente, bueno, estamos de acuerdo, y me hace sí.
y me pasa así, me pasa la mano, por la cámara así. Devuelvo la mano por la cámara. Cuando me dio la mano por la cámara, y yo tenía que darle la mano por la cámara, se me quedó la imagen al escuchar esta palabra de que, wow, no firmamos ningún documento que él vaya a cumplir o yo vaya a cumplir. Pero cuando hacemos esto, hay alguien que nos ve arriba. Y hay alguien que sí nos va a recobrar esa palabra cumplida o incumplida. Podemos hacer muchas cosas que nadie nos ve, pero Dios nos ve en lo oculto. Quebrantar un pacto de fidelidad es quebrantar un pacto de fidelidad con Dios a su palabra. Quebrantar una promesa no cumplida es quebrantar un mandamiento de la Escritura. Quebrantar un compromiso que asumimos de puntualidad e incumplirlo es también quebrantar algo que frente al Señor no está bien. El primer punto para partir de la integridad, para el camino de la integridad, es cumplir la palabra. Y le voy a decir algo más. Cuando podamos tener una conducta de arrepentimiento profunda, no solamente declarar el arrepentimiento, decir, Señor, yo he sido una persona falto de integridad en muchas áreas, pero hoy quiero cambiar. Y empezamos a cambiar. O sea, el que era impuntual se transformó en puntual. El que dijo que sí, que iba a estar todos los domingos, está todos los domingos. El que dijo, sí, yo voy a cumplir lo que me endeudé y lo voy a pagar, ¿sabe lo que empieza a pasar? Esa persona comienza a ser creíble. No por lo que declaró, sino porque los demás comienzan a ver los hechos de cambio en la vida de la persona. A todos los que han quebrantado pactos de fidelidad, les quiero decir lo siguiente. A todos los que quizás hemos quebrantado promesas que hemos cumplido a nuestros hijos y cumplido, a todos los que han declarado cosas a su esposa o a su esposo y no la han cumplido, a todos los que han declarado cosas a sus empleadores, a su jefe y no han cumplido los contratos laborales, a todos los que han fallado una promesa que le hicieron a una amiga y no cumplieron, a todos los que han fallado la honra a una madre, a un padre y no cumplieron, yo creo que es momento de pedir perdón por la falta de integridad. Y si tú pides perdón, pero no solamente un perdón declarado, sino que inmediatamente al día siguiente hay una conducta de cambio, eso se llama arrepentimiento. Cuando hay cambio hay arrepentimiento. Cuando no hay cambio eso no fue arrepentimiento, fue simplemente un remordimiento. Pero si somos capaces de pedirle perdón al Señor, Señor, yo creo que en esto fallé. Yo soy una persona que declaro tantas cosas y cumplo la mitad de las cosas. Si hay pactos en los cuales me comprometí hace años, no cumplí y fui desleal, fui infiel, yo me arrepiento profundamente. Yo creo que hay una salida ahí. Pero si ese arrepentimiento no produce cambio, fueron palabras que no cumplimos nuevamente frente a Dios en ese arrepentimiento. Pero si ese arrepentimiento, esa oración lleva un cambio, esas palabras sí son íntegras. Le voy a decir una de las personas que Dios define como más íntegra en la Biblia, tomando este último ejemplo. David. Pero sí, pero ¿cómo David? Si David fue un adúltero, fue cómplice de un asesinato, sí. Pero fue un hombre que se arrepintió y gritó su pecado. No lo escondió. Y cambió. Y Dios lo define como un hombre íntegro. La integridad no tiene que ver con la ausencia de pecado. La integridad tiene que ver con reconocer el pecado, gritarlo, arrepentirse, que significa cambiar y volver a la senda de agradar a Dios y perseverar en su palabra. En los íntegros
Es hermosa la alabanza. Pero si cantamos una canción de Cristian de Clario, a tus pies me rindo, Señor, y resulta que nuestra vida no tiene que ver con eso, esa alabanza no llega a la presencia de Dios como un olor fragante, porque no hay integridad. Y necesitamos ser hombres y mujeres íntegros. Por eso esta serie que comienza este domingo, y a todos los que le vamos a pedir que la enseñen, escuchemos al Espíritu Santo y que nos desafíe a ser hombres y mujeres de integridad profunda en nuestras vidas. Y que nadie nos tenga que pedir un papel en la frontera, sino que basta que nuestra palabra diga sí, somos todos americanos. Y pasa la barrera y pasamos adelante. Pero eso sí, que el cristianismo se refleje en nuestros actos y que nuestras palabras estén avaladas por nuestros hechos. Que cuando decimos que somos trabajadores forzados, bueno, partamos por llegar a la hora del trabajo. Que cuando decimos que sí, yo soy una persona sacrificada, bueno, tu fruto es el que tiene que brindar eso. Que cuando vemos el éxito en el otro, en vez de tener envidia, que es la tristeza que se produce en el corazón por el éxito del otro, podamos aprender del otro y no lo critiquemos por el fruto que tiene, porque por algo tiene ese fruto. No le fue dado nada. La Biblia dice, no lo digo yo, todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Un esfuerzo y un trabajo sacrificial tiene una recompensa, lo dice la Escritura, lo digo yo. Tiene una recompensa. Y eso es lo que ancla el testimonio de la vida de la vida de una persona y su integridad. Por eso me gusta en esta parte cuando hay un maratonista ecuatoriano que dice lo siguiente: los que critican nunca se caen. Y nunca se caen porque nunca lo intentaron. Lo vuelvo a repetir. Los que critican nunca se caen. Y nunca se caen porque nunca lo intentaron. Pero el que intenta emprender, por ejemplo, y que asume riesgos enormes, solamente aquel que ha emprendido algo en la vida podrá dar testimonio de lo que estoy diciendo. El que lo intenta y se cae muchas veces, se levanta, persevera y logra avanzar y dar un fruto. Pero en el camino es criticado por mucha gente. Pero los que critican nunca se cayeron, pues claro, porque nunca emprendieron. ¿Y por qué no emprendieron? Porque nunca lo intentaron. Entonces siempre es fácil criticar el éxito de otro o el que dio fruto. Siempre es fácil criticar. Pero yo me haría la pregunta, en vez de criticar, ¿por qué no aprendes de ese mejor? Porque por algo tiene esa recompensa. Porque la Biblia dice que todo esfuerzo tiene su recompensa. Pero quedarse en las palabras, que son los que critican, solamente lleva a pobreza. Y le animo primero en este tiempo tan complejo, aquí hay jóvenes que lo están viendo también, que emprendan. Independiente de que usted tiene a lo mejor un trabajo secular, trate de hacer un pequeño emprendimiento paralelo. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando uno emprende, aprende muchas lecciones de vida que están en la Escritura. Aprende tantas cosas para la vida de uno, en la vida de integridad, porque uno se encuentra con miles de tentaciones alrededor. Se desarrolla la integridad, cuando uno emprende se desarrolla la integridad en muchas cosas. Termino con esto, porque de repente tienes que cumplir a un cliente y tu palabra vale. Se desarrolla la integridad porque no tienes que hacer trampa en el camino para conseguir un fruto.
Se desarrolla la integridad por la perseverancia. Y eso tiene que ver con la persistencia en llegar al objetivo final. Se desarrolla la integridad porque cuando te empieza a ir bien, ¿qué es lo que haces con los recursos que tienes? O se enorgullece tu alma, o das crédito a Dios, que es el que te da la inteligencia para producir riqueza. Es un buen laboratorio para desarrollar la integridad, emprender realmente, yo lo recomiendo. Y a los que necesitan ayuda y han escuchado este mensaje, el peor error que pueden hacer es no pedir ayuda para sanar el corazón de la falta de integridad. Vuelvo a repetir eso. Para los que están luchando y se dan cuenta de que su vida no es tan íntegra, busca ayuda para que puedas salir de esa oscuridad y puedas ser libre y alcanzar una vida de honestidad frente a Dios y de transparencia. Porque nadie está libre de la tentación del pecado. Y nadie está libre de ser esclavo en algunas áreas. Y necesitamos la ayuda de Dios, que la articula la iglesia, para ser libre. David gritó su pecado en vez del adulterio y en vez del cómplice de un asesinato. No solamente lo gritó, sino que hay una expresión en un salmo que lo dice así, para que ustedes vean el arrepentimiento de David. Dice así: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Era tal lo que se sentía indigno frente a Dios, que era más que un cargo de conciencia. Era un dolor profundo del alma de no querer desvincularse de Dios y clamar: Señor, no quites por favor de mí tu Santo Espíritu. Es un arrepentimiento genuino. Un elemento que lo vamos a ir viendo más adelante, que también es un factor en la integridad, porque el gran tema que toca ahora esta mañana, de introducción a este tema, es cumplir nuestra palabra. Es el primer paso para ser personas íntegras. Pero un elemento que también tiene que ver con la integridad es cuando nosotros nos arrepentimos, es restituir el daño causado. ¿Cómo es eso? Sí, ¿no? Esto no es solamente una cosa de arrepentirse a aquellos que le fracturé un pacto de fidelidad o lealtad, o aquellos en los cuales ofendí, aquellos en los cuales deshonré, aquellos en los cuales defraudé. El arrepentimiento tiene que llevar a la restitución. ¿Y la restitución hasta dónde? ¿Hasta dónde causaste el daño? El predicador Jimmy Swaggart, cuando cae en pecado, ¿se acuerda el predicador de televangelista de los años 80? Le habría bastado confesar el pecado a su esposa, lo más, y él quedaba ahí, piolita. O incluso al grupo pastoral donde él trabajaba. Pero ¿por qué tiene que pararse frente a una cámara y confesar todo el pecado? Porque uno tiene que restituir hasta el daño causado. Y como era un televangelista, que lo veían millones de personas por la televisión, él consideró que ese era el daño causado. La extensión del daño causado estaba hasta ahí. Si nosotros nos acostumbramos a arrepentirnos y no hay cambio, o es un arrepentimiento a media y no restituimos el daño que le causamos a la gente, ese arrepentimiento no es genuino y no hay integridad en ese arrepentimiento. Nosotros tenemos que tener la capacidad de dar gracias a Dios que cuando pecamos, Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo que fue derramada en la cruz, por eso es notable la misericordia de Dios, nos limpia de todo pecado, de todo pecado.
Pero para que podamos tener esa limpieza, el arrepentimiento es fundamental. El arrepentimiento que lleva a cambio, no el arrepentimiento declarado que no lleva a cambio. Eso se llama remordimiento, pero no arrepentimiento. Voy a orar ahora. Señor, tú conoces nuestros corazones. ¿Cuántas veces, Señor, hemos prometido tantas cosas que no hemos cumplido? ¿Cuántas veces, Señor, no cumplimos nuestra palabra frente a muchos? ¿Cuántas veces, Señor, hemos defraudado a otros? ¿Cuántas veces hemos quebrantado un pacto, Señor, de fidelidad en muchas cosas? ¿Cuántas veces, Señor, no hemos sido fieles a tantos principios de las palabras, Señor? Y queremos, Padre, no solamente arrepentirnos, sino que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a ser hombres, jóvenes, íntegros, y que podamos gritar nuestro pecado y podamos arrepentirnos y cambiar y comenzar una vida íntegra. Porque cuando la vemos, tu nombre, cuando cantemos salmos y canciones, poder cumplir esa palabra que dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. No queremos cantar sabiendo que tú no nos recibes ese cántico con alegría, sino con rechazo, porque no hay integridad en el corazón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a avanzar y que seamos hombres y mujeres de palabra, que cumplamos tu palabra y que nuestras palabras, Señor, sean acciones concretas de cambio en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Ya, queridos, tengan un buen día. No se olviden de lo siguiente. Dios cumple 100% su palabra. Sin abrir los micrófonos, pero repitan eso. Dios cumple 100% su palabra. Dios cumple 100% sus promesas. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. Dios no cambia de parecer. Pero nosotros tenemos que ser personas no inestables, que un día declaramos una cosa y se nos olvidó lo que declaramos y pasa a producir la incoherencia. Eso es la incoherencia. Y pasamos a ser personas no creíbles. Acá el Espíritu Santo me está diciendo algo aquí para algunos acá. ¿Y qué pasa cuando yo traicioné la confianza? ¿Se puede recuperar? Sí. Ese arrepentimiento se puede recuperar, pero tomará un tiempo para recuperarla, porque todo pecado tiene un costo, y a veces un costo alto. Pero empeñate que a través de ese tiempo tu testimonio y tus hechos hablen que la confianza se recuperó por tus hechos, no por tus palabras.